Entonces, Rubén y Gad le explican a Moshe que esa tierra está del otro lado del Jordán, la que quieren llegar, la tierra de Israel, y que esa tierra, donde a ellos les interesa estar, así lo dice, de hecho, una de las traducciones de mi Humash, es una tierra que está castigada, ¿no? Es una tierra como que pareciera que está castigada. Pero supuestamente van a pelear con ellos para entrar a la tierra de Israel y luego van a regresar a esa tierra que es buena para ellos. Pareciera que Rubén y Gad son supremamente inteligentes en proveerle esta solución a Moshe para incluso decirles, ustedes van a cruzar el Jordán y nosotros nos vamos a quedar en esta tierra que está antes del Jordán y les vamos a cuidar la retaguardia. Por supuesto, Moshe se enfurece cuando le proponen esto y le dice, esta es la misma porquería que plantearon en la parashá de los espías las personas que fueron y que simplemente hablaron mal de la tierra que nos iba a entregar, de la tierra prometida. Ustedes nuevamente están hablando mal de la tierra prometida y diciendo que se quieren quedar en esta tierra para su beneficio. La verdad es que Dios da instrucciones a Moshe que por el defecto que hay en la tribu de Dan y de Gad, le da la instrucción a Moshe que no entren a la tierra de Israel. Es decir, ellos piensan que son supremamente inteligentes para no entrar a esa tierra. Pero en realidad es Dios que les puso ese pensamiento porque en el defecto que tienen no pueden entrar. ¿Cuál es el defecto que tienen? Toman decisiones conforme a sus emociones y conforme a sus 5 sentidos. No tienen profecía, que es todo lo que hemos estado hablando en esta clase. Y la razón por la que no tenían profecía es porque había zera levatala. Había relaciones inapropiadas, promiscuas, pérdida de semen en la tribu de Gad y de Rubén. En realidad, cuando Moshe acepta que van a ir a pelear por la tierra prometida y después se van a regresar, ¿sí? Ellos piensan que se vieron listísimos y le ganaron un premio a Moshe. La verdad, y esto pocos lo saben, es que Rubén lo que está proponiendo y aceptando es ser despojado de la tierra que le corresponde por su primogenitura. Cuando nosotros nos creemos muy inteligentes y que ya tenemos la solución ganada, a nosotros nos acaba de suceder esta semana algo similar donde nuestro abogado ya la sentía ganada, pero no está conectado con la profecía, en ese momento pierdes. Rubén, al proponer esto, estaba despojándose de la tierra que le correspondía en esa tierra prometida y estaba entregando su primogenitura porque había perdido ya su derecho como primogénito tiempo atrás. Cuando Jacob está muriendo, se acercan los hijos de Israel para pedirle una bendición y Jacob, lejos de darles una bendición, les pone una tremenda reprimenda a todos. Y la bendición que le da Jacob a Rubén, le dice, eres inestable como el agua, no tendrás éxito. Hace referencia, y aquí lo explico tomando en cuenta las enseñanzas de mi maestro, que no era estable como el Gesed de Abraham. Es decir, proviene de 2 pensamientos. Uno de impureza, que viene de la columna izquierda o de estados de juicio. Y el otro, pues es su intención positiva, digamos. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Mira,
Sí quiero apoyarles en luchar por la tierra prometida, pensamiento de la derecha. Pero aquí nuestro ganado va a prosperar increíblemente, pensamiento de la izquierda. Es decir, hago lo que me han enseñado conforme a la Torá, hago lo que he aprendido en los secretos del cielo, o me sigo sintiendo inteligente para tomar decisiones por mí mismo. Ese es el problema de nosotros de todos los días. La semana pasada le dije a mi hija, tengo un mal presentimiento de esto. Y por no hacer caso a ese presentimiento, que además estaba sumamente conectado, precisamente nos dimos cuenta que estábamos en un error. Afortunadamente no trascendió a mayores, Baruch Hashem. Vamos a explicar de dónde viene esta dualidad de pensamientos. Y verán que todos nosotros fuimos procreados por nuestros padres con una cantidad de rupturas de pensamiento que es lo que nos hace ser justamente inestables. Rubén, pongan mucha atención, Rubén es primogénito, pero es hijo de Lea, ¿verdad? O sea, es el primer hijo de Jacob. Pero da la casualidad que cuando Jacob estaba en el lecho nupcial, él pensaba que estaba teniendo relaciones con Rachel, no con Lea. ¿Y qué es Rachel? Rachel es Malhut, es el mundo físico. Por eso Labán le dijo a Jacob, primero Lea y luego Rachel, primero el mundo espiritual y después el mundo físico, Jacob. Ya sé que te enamoraste del mundo físico, pero primero conecta con el mundo espiritual. Es lo que le estaba diciendo Labán, su suegro. De ahí que como Jacob estaba teniendo relaciones con Lea, pero pensando en Rachel, ¿qué nos quiere decir esta analogía? Es el comportamiento de querer siempre materializar anticipadamente las cosas. Por eso le dice a Jacob, tienes que esperarte. Primero tienes que trabajar para que entonces te entregue a Rachel. Tienes que elevarte en el mundo espiritual para dominar en el mundo material. Las gotas de semen que cargaban la conciencia del primogénito, que era Rubén, no surgieron de forma propicia por la incoherencia entre el pensamiento y la acción que se estaba dando. Por un lado, estaba teniendo una relación con Lea físicamente, pero él estaba pensando en Rachel. ¿No está esto relacionado con el tema de las promesas? Se los dejo de tarea. El Ari explica que Rubén viene de Yesod desde Irampín. Y eso se le denomina el supremo Da'at. Es decir, lo que conecta entre Jochma y Biná desde Irampín. Y a su vez explica que el órgano sexual masculino virtualmente tiene dos orificios, a diferencia del femenino, que sí tiene, fíjense lo que dije, el órgano sexual masculino tiene virtualmente dos orificios. Repito, virtualmente dos orificios. A diferencia del femenino, que sí tiene físicamente dos orificios. Un orificio para actividad sexual y otro orificio para orinar, para los desechos, para las aguas turbias, aguas impuras. En el caso del hombre, el mismo orificio es para ambas actividades. A través, virtualmente, de uno de ellos, sale el semen. Y virtualmente, a través del otro, salen aguas turbias.
En realidad, ojo, no se refiere a la orina, sino se refiere a la intención, a la kavaná con la cual es utilizado el mismo conducto, determina completamente los eventos que generará. Pues para el orificio de aguas turbias, habla de la impureza o de el sobrante. Para Rubén, la tierra prometida era el sobrante que le iban a entregar. Él quería la tierra para su ganado. Eso era lo primordial. En realidad, lo que está hablando toda esta explicación, este cuento de Rubén y Gad, está hablando de la intención del Zera Levatala. Eso alimenta las fuerzas del mal, no la luz. Por eso Rubén solo pudo heredar la tierra de afuera de Israel. Y se le llamó tierra de Transjordania. ¿Por qué? Porque estaba antes del Jordán. El caso de Gad, de la tribu de Gad, era muy similar. Rachel le entrega a su sirvienta a Jacob porque no podía tener hijos. Pero en este caso, Jacob sí sabía con quién tendría relaciones. Pero aquí viene el detalle. Gad nace de Zilpa, sierva de Lea. Repito, Gad nace de Zilpa, sierva de Lea, que cuando se le entrega a Jacob, fue sin permiso de Jacob. Y pensó Jacob que estaba teniendo relaciones con Lea. Es decir, no estaba teniendo relaciones y el pensamiento con Zilpa, sino con Lea. Nuevamente vemos cómo hay una precipitación por un canal inapropiado. Porque Zilpa no está en el árbol de la vida. Es una precipitación por un canal inapropiado. Nuevamente se relaciona con el tema de las promesas. ¿Se dieron cuenta? Precipitar por un canal inapropiado. Queremos materializar por el canal inapropiado. Queremos ir por el orificio de aguas turbias. No, es por el orificio de la pureza. En realidad, no estaba mal, ni siquiera era un problema que Rubén y Gad recibieran esa tierra adicional. El problema es que la decisión que toman no viene por vía profética, sino por su propia inteligencia, y eso lo lleva al caos. De hecho, la tierra que recibieron, cuando se levanta el imperio persa, la primera tierra que destruyen es la de Gad y la de Rubén. Los hacen pedazos. Cuando dice que tenían mucho ganado, se refiere a que tenían gran ignorancia. Su inteligencia estaba puesta en el tema material y no el espiritual. Es decir, estaban conectados con el fruto animal, para que lo entendamos ya más claro. Aquí hay un concepto muy importante, explicado en parashot anteriores, lo relativo a los mundos del caos. Y de ahí sabemos que anteriormente a la creación de Adán, ¿sí? Adán y Rishon, Akadosh Baruj Hu se dedicaba a hacer y destruir mundos. ¿Por qué? Porque estos mundos conectaban con el deseo de recibir, con la tecnología, y terminaban ignorando que había una espiritualidad en las cosas, ignorando a Akadosh Baruj Hu. Entonces los destruía. Sin embargo, cuando construyó nuestro mundo, lo estabilizó con la misericordia. Es decir, haciendo dominar la clemencia sobre el rigor.
Aquí mi maestro explica en otra clase esta parte. Y es cuando Agar le dijo a Abraham que expulsara a su sirvienta. Es decir, le está diciendo que quite el rigor de su vida, que quite la columna del rigor de su vida. Le está llamando a Agar pagana por sus costumbres. Es decir, que quite la columna del rigor. Sara estaba buscando que se cumpliera la ley de la clemencia que debe estar sobre el rigor. Y sabemos que decían que Sara era bellísima. ¿A qué se refiere? Que el cuerpo del patriarca era de un nivel espiritual tan alto que incluso podía rebasar la misma pureza de su alma que representa el patriarca. En este caso, Sara estaba manteniendo este equilibrio para que la clemencia siempre estuviera sobre el rigor. Y nace Isaac. Sin embargo, también explica en esta parashá que Abraham tuvo concubinas paganas y tuvo varias mujeres además de Sara. Jacob por igual. Entonces, aquí en esta parashá dice que no te puedes unir con mujeres paganas porque los patriarcas sí podían unirse con mujeres paganas. Es el caso de Agar. Cuando la expulsó y después de la muerte de Sara, la trajo nuevamente, con él hizo teshuvá y la convirtió en Ketura. Es decir, hizo madurar espiritualmente a Agar y la convirtió en Ketura, es decir, la conectó con el nivel de Keter. La elevó. Su fuerza la hizo convertirla en otra mujer solo por su contacto. Y es que los patriarcas irradiaban tanta clemencia que en cuanto la mujer entraba en contacto con el patriarca, el rigor se disolvía. Era tal la fuerza de los patriarcas que la mujer pagana que se acercaba a un patriarca se convertía de inmediato al monoteísmo. Luego entonces comprendemos que las familias de los hijos de Yosef recibían una porción doble, que es lo que narra en el tema de la repartición. Una porción doble, porque tiene una porción en este mundo y tiene una porción en el mundo espiritual. A eso se refiere la porción doble. Porque los hijos de Yosef sí nacen con esa estructura de pensamiento única, donde Yosef tuvo sus hijos con el pensamiento y la intención con la misma mujer todo el tiempo. Luego entonces, esta parashá también nos habla más adelante de las hijas de Tzelofhad. Y nos dice que las hijas de Tzelofhad nacieron, que no tenían hijos, los difuntos maridos, y que finalmente, por lo tanto, no tenían heredad en ninguna de las tribus de Israel. En realidad, todo esto no es otra cosa más que la explicación, y voy a abreviar, de la ley del levirato. La ley del levirato, en el caso de las hijas de Tzelofhad, habla que la mujer de un difunto, cuando su esposo fallece y no le deja hijos, debe casarse con el hermano del difunto. Sí, una mujer de un difunto, cuando su esposo fallece, sí, es decir, el difunto, debe casarse con su cuñado y tener hijos con su cuñado. Y el primer hijo que tenga será la reencarnación del hermano difunto de esa viuda. Quiere decir que al tener un hijo con el hermano, hace la reparación del difunto marido de no haber tenido hijos, y la razón es porque la primera ley que da a Kadosh Baruj Hu es Perú Urbú. Creced y multiplicaos. Es decir, hay una orden estricta de tener hijos. Y la razón por la cual
estamos hablando también de Perú Urbú, no solamente es de hijos físicos, sino también de hijos espirituales. Por otro lado, avanzamos y vemos la parashá Masé. La parashá Masé no está en el Zohar, y lo único que habla mi maestro viene de Sodot, que son transmitidos boca a oído según los escritos que hay. Y habla que el pueblo de Israel fue condenado a ir errante en el desierto a través de 52 paradas. Y justamente así empieza la parashá Masé. La voy aquí a más o menos referir. Dice, el emas de Bene Israel, dice, este es el itinerario de los hijos de Israel. Yatzeu meretz Misraim, letzi botam, veyad Moshe ve Aarón. Dice que salieron de la tierra de Egipto con sus legiones al mando de Moshe y Aarón. ¿Qué es salir de Egipto con sus legiones? Es decir, cuando nosotros salimos de nuestra materialidad y empezamos un proceso de maduración emocional, intelectual y espiritual. Para poder lograr ese proceso de maduración, estamos llegando aquí a la conclusión, lo que es Malhut de Serampín, la conclusión del cómo nosotros adquirimos una madurez en términos del manejo emocional. Y es que nuestro deseo, que no está conectado por vía profética, y ya lo hemos explicado cómo es, a través de la relación de unir Yesod y Malhut en Shabbat con Jochma. Eso es lo que desarrolla el proceso creativo para efectos de llegar a una madurez emocional. Es decir, ya no dependemos de las emociones, sino del plan maestro de diseño que hicimos a nivel creativo, de cómo queremos que el programa se reproduzca por el sistema creador. Nosotros somos programadores del sistema creador. Y Akadosh Baruj Hu quiere que nosotros seamos coparticipantes de lo que esta entidad, esta inteligencia va a desarrollar o a manifestar a través de ese programa que nosotros haremos. ¿Qué representa ese programa? Bueno, en realidad se refiere a esas 42 etapas que pareciera son 42 paradas en el desierto. ¿Cuál desierto? El desierto de la ignorancia. El desierto donde estamos en una introspección de maduración. Hablar de Israel en el desierto es hablar de un niño que está madurando poco a poco su sistema de actuar, su sistema emocional, su sistema intelectual y su sistema espiritual. Hace referencia a que estas 42 etapas son los 42 nombres que están incluidos en las iniciales del Anabejoach. Y quiero aclarar que no estamos hablando propiamente del Anabejoach. El Anabejoach, que es una melodía, una canción, una oración en el peor de los casos, lo que tiene son 42 palabras. Y cada una de estas palabras, su inicial, forma palabras, pero en realidad esconde 42 nombres después de cada inicial que no se pueden pronunciar porque son directamente los nombres o los códigos con los que Dios creó el mundo. Por lo tanto, en el sentido literal, parece que el pueblo de Israel estuvo en el desierto físico, pero esta es una metáfora, porque estar en el desierto realmente se refiere a estar en la meditación, puesto que al momento de salir del cuerpo, al salir de ese estado físico, es decir, salir de Egipto, pareciera estar en un desierto, es decir, un lugar donde no hay árboles, no hay piedras, no hay personas. Salir de Egipto
representa estar en el desierto en una mente limpia. Y ahí es donde nosotros podemos involucrarnos en el proceso creativo. Es ahí donde hay que subir escalones de elevación espiritual. De hecho, cuando la Torá habla de desierto, hablamos de una ausencia de algo. Pero las 42 paradas hacen referencia a un estado de elevación espiritual. Por lo tanto, mentira que hubo una condenación al pueblo de Israel. Por favor, apúntenlo. No hubo condena alguna al pueblo de Israel, sino que es un proceso de maduración. Es un proceso de ascensión espiritual a través de 42 escalones dentro del mundo espiritual. Y si nos ponemos a analizar la Parashá Masé, que tardaríamos buen rato, y entendemos el significado espiritual de cada una de las paradas del pueblo de Israel, vamos a entender que es desde que salen de Egipto, es decir, desde que salimos desde esa concepción del cuerpo, hasta el último nivel, que es cuando llega al nivel de Biná, es decir, al nivel de la tierra prometida, que es ese estado meditativo. Ese es el proceso de maduración. ¿Cómo sabemos esto? Porque está escrito: a vosotros que os doy ese país. Así está escrito. Entonces, si estábamos en el desierto, ¿no es una contradicción? ¿O es el desierto o es un país? Entonces sabemos que estamos hablando que la tierra prometida a la cual llegó el pueblo de Israel es el país de la meditación. Entendemos que la Biblia no es más que un manual de meditación. Ya hemos explicado que Israel no es una región geográfica, sino un estado de conciencia. Y justamente todas las guerras y todos los problemas que hay en este momento en la región geográfica de Israel es el reflejo de ese estado de conciencia donde prostituimos la Shejinah, prostituimos a Israel, donde hicimos celebraciones para festejar el lesbianismo, el homosexualismo, el Zera Levatalá, hicimos fiesta de Zera Levatalá, y la consecuencia de esa fiesta fue una matanza y una humillación y un ultraje de nuestros compatriotas de Israel, de la misma forma como nosotros violamos y ultrajamos la semilla del pueblo de Israel. Este estado de conciencia del cual estamos hablando se vuelve real si sabemos utilizar los 42 nombres. Señores, vale la pena aprender los 42 nombres que están escondidos en las iniciales de la Nave Joaj. Estos nombres se los tengo que hacer llegar. No se pueden pronunciar. Si alguien tiene las kavanot de la tefilá, ahí están. Y de hecho, la palabra emet vale 441, que hace referencia a quien cumple con verdad una promesa. Emet vale 441. Es cumplir en verdad una promesa. Emet, verdad. Y esa es la Sefirá Tiferet, donde ya sabemos que Jacob es valor gemátrico 182, igual que 2 veces la palabra Sukkah. Quiere decir que cuando estudiamos y cuando hacemos tefilá, podemos encontrar las herramientas para materializar. Cada etapa es un proceso de maduración. Cada una de las paradas del pueblo de Israel es un proceso de maduración y representa uno de los 42 nombres
donde estoy en la capacidad de abrazar hoy lo que dentro de 40 años o 42 años ocurrirá. ¿De qué depende? Es un proceso de maduración donde hoy abrazo lo que el día de mañana será pendiente. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros meditamos, nosotros estamos sembrando una semilla. La semilla no brota de inmediato, pero tenemos que sembrarla. ¿Qué es una mujer pagana? Es alguien que no se sacia. Es alguien que quiere la respuesta inmediata, continua, sin cesar, sin límite. Entonces, aquí dice algo muy importante, mi maestro, y es que los reyes paganos que rigen a las naciones paganas, justamente reinan sin escuchar la voz de la profecía. Por eso sus decisiones terminaban en caos. ¿Qué es lo que pasa con todos los líderes de las naciones paganas? No hay profecía. Simplemente hay deseo de conquista, deseo de recibir, deseo de ocupar el territorio del otro, deseo de beneficiarse de inmediato y sin límites. Eso acaba en el caos. Y hemos visto que por eso, de la misma forma, tanto Estados Unidos como incluso China están experimentando problemas caóticos. Todo imperio que se basa en conexiones sin profecía para sus decisiones acaban en caos. Pero esto también aplica para el pueblo de Israel cuando se aleja de esa conciencia. Y tal es el caso de la tribu de Rubén. Por eso nos la ponen enfrente. Todos los imperios se levantan y caen. Miren a Persia, miren a Grecia, miren a Roma. Así ocurre actualmente también con los imperios del mundo occidental y también en el mundo asiático y en el mundo europeo. Pero la pregunta es, ¿por qué si Israel tiene todo este conocimiento? ¿Por qué Israel no se ha impuesto ante estos imperios y les ha enseñado los sodot, los secretos, para que esto ya pare de una vez por todas? ¿Por qué no podemos enseñar los sodot al presidente de los Estados Unidos y de China y de Rusia para que ya pare esto? No podemos imponernos a ellos porque mientras el israelita y el pueblo de Israel tenga en medio Zera Levatala, la pérdida de la semilla, no se puede imponer sobre ellos. Quien pierde su semen pierde el don de la profecía. No existe un solo consejero de reyes que sea israelita que esté asociado con Zera Levatala. Sin embargo, aquel que tiene el don de la continencia, como fue Jacob, Abraham, Isaac, Yosef, sí que le viene la inspiración divina, como el caso de Pinjas, para poder dar consejos y asociarse a los reyes para tener influencia sobre ellos. Ese fue el caso de Yosef. Yosef, que tenía una gran continencia y que es el maestro de la continencia sexual, Yosef, se convirtió en el vicefaraón. Literalmente lo que Yosef decía era lo que se hacía. Le dio el anillo del sello de Faraón a Yosef. Ese es el ejemplo que nos trae en estas parashot, donde tenemos que mantenernos alejados de la columna del rigor. Repito, tomar decisiones sin tomar en cuenta el mundo espiritual conduce a la caída de imperios. Entonces, hay un problema. Si Israel no hace como en el ejemplo de los midianitas,
que huyan los habitantes del país. Estoy hablando de este país de la meditación, de la tierra prometida. Si Israel no se encarga de que sean exiliadas esas fuerzas, para dejarlo más claro, habitantes, me refiero fuerzas negativas, digámoslo, demonios, en una forma muy grotesca, esos demonios te alejan del estudio de los secretos del cielo. Y si nosotros no les echamos fuera, ellos nos echan fuera a nosotros. Te sacan, te corren de tus propósitos y toman control ellos. ¿Cómo les echamos fuera? No dándoles de comer. ¿De qué habla esto? De la energía que se le entrega a la parte contraria, que nos da palo todo el tiempo, que es la pérdida de la semilla, el Zera Levatala. Pero nos dice que el sumo sacerdote, su fuerza, su oración, era de tal nivel que podía eliminar el crimen del Zera Levatala, llamado homicidio, de todo el pueblo. Y el Cohen Gadol, de los sumos sacerdotes, será Mashiach. Y aquí me voy a meter en algo bien fuerte. En realidad, la gran misión de Mashiach, del Mesías, es erradicar a estos habitantes del país, es decir, a los demonios del mundo, que se han alimentado del Zera Levatala por todos estos años. Por lo tanto, queridos amigos, puedo garantizar que el Mesías jamás ha estado ni ha prevalecido en este mundo, porque esta condición continúa habiendo promiscuidad, continúa habiendo pérdida de semen por todas partes, y por lo tanto no hay profecía en el ser humano, y por lo tanto todas las decisiones que toma el ser humano son erradas. La era mesiánica marca un ser humano que toma decisiones correctas y que están basadas en conexiones proféticas y que están basados en decisiones que no están acompañados de pérdida de la semilla. ¿De qué nos habla? Que para tener una promesa firme, que precisamente cuando esa mujer está sola y la toma sola, esa es la columna del rigor. Y te dice que la única forma de corregir eso es a través del esposo y del padre. Una vez más, estamos hablando de evitar la pérdida de semen y, por el contrario, el utilizar la semilla de forma correcta en Shabbat. Por eso empieza la parashá con la palabra Ze, la conexión con Shabbat. Y por otra parte, también vimos que hablaba de que las diferentes tribus de Israel intercambiaban las posesiones y herencias que tenían. Nos habla de cómo se relacionaron en esta parashá Mazé. Al final también nos dice cómo se fueron mezclando las diferentes tribus, y por eso hace un recuento después de las diferentes paradas. Nos dice aquí que pues estaban todas las tribus, la de Rubén, la de sus familias paternas, las de Gad, la mitad de la tribu de Manashe, estaba la herencia, y las otras tribus y media mencionadas tomaron heredad del otro lado del Jordán, etc. Y luego dice, estos son el nombre de las tribus que tuvieron el reparto, dice cómo hicieron el reparto entre las diferentes tribus, y habla de las ciudades del refugio, que también ya hemos hablado de eso ampliamente en otras parashiot. Entonces, aprendemos también de este intercambio que hubo en las tribus, que en realidad las tribus encontraban puntos comunes justamente en este mes que está empezando, que es el mes de Av. Y así como el 9 de Av contiene el día prácticamente más negativo del año, el 9 de Av
es prácticamente la forma de contención del Satán incluido en un solo día. También tenemos el día 15 de Av, donde hacemos referencia que así como el 9 de Av es el día más negativo del mes de Av, el 15 de Av es el día más luminoso en términos de unión. Es el verdadero día del amor y la amistad, llamado Tu B'Av. Tu B'Av. Ese día rige una energía donde los sabios decretan que las tribus se pueden aliar por ser la luna llena de Leo. Ese día los encuentros de matrimonio, dicen los sabios, que se hacen por orden divina y no por una elección de las personas. Se aclara que no pensemos en el encuentro de almas gemelas que ocurren por el mérito humano. Las almas gemelas no se encuentran por mérito humano, ni por andar buscando pareja. Ese es un mérito que debe ganarse. Y si alguien ostenta hacer dicha labor por cuenta propia, mediante sus capacidades humanas limitadas, lo más seguro es que salga mal. Se aclara que ese mérito de encontrar su alma gemela ocurre por el estudio del Zohar. ¿Pero por qué? Porque ahí están los secretos que te conducen a la llave para pagar el mérito que necesitas para encontrar tu alma gemela. Estamos hablando de varias cosas, que es leer el libro completo de Salmos, o 40 veces el Shir HaShirim, etc. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la mayor felicidad que hay en la vida es poder convivir con tu alma hermana. Y esto que voy a decir es grotesco. La mayor infelicidad que hay es convivir con el alma hermana de otro. Porque con tu alma hermana, el recipiente es perfecto. No hay fisuras. Y podrás afrontar cualquier problema que se te presente. Por eso está relacionado con las 42 paradas y los 42 nombres, que te permiten afrontar cualquier problema de la vida que se te presente. Pero con la de otro, con el alma hermana de otro, el recipiente es incompleto. Y aunque Dios mande la bendición, se pierde por las fisuras. Y cuando vienen problemas, lo que hay es discusiones entre la pareja y no soluciones entre la pareja, porque cada uno lucha por su lado, porque no están hechos el uno con el otro. No dije el uno para el otro, sino el uno con el otro es equivalente a que si, Hasbe Shalom, ocurriera un accidente y se pierde un brazo, un dedo de la persona, y lo tratan de pegar a otra persona, no coinciden, hay un rechazo. Por eso hay este rechazo continuamente dentro de los matrimonios, porque generalmente son almas que están unidas erróneamente con el alma hermana de otra persona. Justamente se dice que son almas gemelas, porque son la misma alma que cuando baja a este mundo se parte en dos. Una entra en cuerpo de hombre y la otra en cuerpo de mujer. Cuando se encuentran, no es un encuentro que se da porque una mujer me gusta. No. Es porque encuentro mi propia alma que se había seccionado en un hombre o en una mujer, respectivamente. Los querubines del tabernáculo simbolizan precisamente algo de lo que hemos hablado toda esta parashá, que es la sefira Yesod y la sefira Malhut. Pues precisamente las almas gemelas representan Yesod y Malhut, que durante la semana se dan la espalda y en Shabbat
estaban de frente. Quiere decir que cuando se dan la espalda, no baja bendición. Esa es la metáfora. Y cuando se ven de frente, baje la bendición. Eso hace referencia al matrimonio. Por eso es tan importante hacer mérito para este propósito antes de casarse, no después. De igual forma, de acuerdo a la explicación del Ari, también existen almas gemelas. Es un símil que cuando entendemos que nuestro Yesod se manifiesta como si fuera alma gemela de Malhut. Siempre y cuando, ojo, un Yesod sea un hombre y no un bebé. Dice el Ari, es decir, estamos hablando que Yesod sea un hombre con una conciencia y no con un impulso o con un berrinche, simplemente como un bebé. El viernes por la tarde, Yesod produce demonios sucumbientes, así los llama. Pero al entrar, se encuentra con Malhut y arregla toda la afectación. Por eso se recomienda que empecemos temprano Shabbat, porque cancela las fuerzas del mal. Las ciudades del refugio que habla esta parashá Masé es un mecanismo de protección ante situaciones no deseadas. En realidad estamos hablando que cuando se refiere al asesino o quien asesina, es el asesino de la creación de Dios. Dice que en las ciudades de refugio estaban personas que habían generado un asesinato o habían matado a alguien por accidente. Señores, no existen los accidentes. No existen los accidentes. Hasbe Shalom, Dios no lo quiera, tener que ocasionar un daño de este nivel para hacer la reparación de algo que viene de una vida anterior. Es decir, alguna persona sería, digamos, virtualmente forzada a matar mediante un aparente accidente a otra. Digo aparente accidente porque los accidentes no existen, para efectos de hacer la corrección de esa persona. Entonces, por lo tanto, muchas veces dice, es que fulanito de tal mató a otra persona o lo atropellaron o lo que sea, Hasbe Shalom. En realidad es que esa persona le están dando desgraciadamente la potestad de tener que hacer la corrección del tikún de la otra persona. Eso es gravísimo. Dios nos libre de tener jamás esa posición de tener que hacer justicia divina, por decirlo así, aunque no sea una justicia elegida, sino, entre comillas, por suerte, por la mala suerte, podríamos decir. Entonces, ese refugio es precisamente un mecanismo de protección ante situaciones no deseadas. Las palabras de Torah y sus secretos son su mecanismo de protección y refugio. Ese es el refugio. Los levitas eran la antítesis del lugar de refugio. ¿Por qué? Porque los levitas provenían de la columna de la izquierda. Sin embargo, eran llamados amigos de Dios. Es decir, siempre acompañaban el tabernáculo. Siempre estaban al lado del tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? El Shabbat, el hospedar a Kadosh Baruj Hu dentro de nosotros mismos. Ese es el verdadero refugio. En conclusión, nosotros tenemos un Malhut, un mundo físico, donde las cosas funcionan o no funcionan. Esa es la promesa cumplida. Ahora bien, esa promesa deriva de lo que precipitamos a través de Yesod, pero si deseamos modificarlo, tenemos que ir al Padre, a Jochma, para cambiarlo. Yesod es el esposo de Malhut. Durante los días de la semana,
tenemos situaciones imperfectas que podemos corregir o cambiar, o incluso podemos pedirle, fíjense lo que voy a decir, otra hija al Padre. Es decir, borrar una circunstancia existente y sustituirla en ese proceso creativo para manifestarla en el mundo físico a través de un evento corregido y poder materializar una nueva condición de vida. Ese es el gran regalo que nos da toda esta explicación de la Parashá Matot y de la Parashá Masé, y aquí terminamos.